Un libro, una voz presenta Juicio y sentimiento. Un libro escrito por Jane Austen. Con la voz de un servidor, Miguel Ibars. Episodio 7. Capítulo 32. Cuando la señorita Dashwood refirió a su hermana el contenido de esta conversación, cosa que no tardó en hacer, no vio que reaccionara del todo como había esperado. No es que pareciera dudar de la veracidad de nada en cuanto se le dijo, pues escuchó con la mayor y más sumisa atención, no hizo ninguna objeción o comentario, no trató de vindicar a Willoughby, y sus lágrimas parecieron dar a entender que tal vindicación era imposible. Pero, aunque de esta actitud dedujo Elinor una prueba de que finalmente su entendimiento se había empapado de la culpabilidad del joven, aunque vio con satisfacción el efecto de este cambio en su forma de no rehuir ya al coronel Brandon cuando iba de visita, y de hablarle, incluso por propia iniciativa, con una especie de compasivo respeto, y aunque la vio mucho más calmada y menos irritable, no por eso dejó también de verla menos afligida. Sus ideas se habían asentado, pero sobre un oscuro abatimiento. Lamentó la falta de integridad de Willoughby con más pesar aún que su falta de sentimientos. La seducción y abandono de la señorita Williams, la desventura de aquella pobre muchacha, y el no saber cuáles habrían podido ser sus designios para ella misma le corroían tanto el ánimo que ni siquiera ante Elinor osaba hablar de lo que sentía. Y ensimismada y silenciosa en su congoja, preocupó más a su hermana que si le hubiera abierto repetidas veces su corazón. Describir los sentimientos o las palabras de la señora Dashwood cuando recibió y contestó la carta de Elinor no sería sino repetir lo que sus hijas habían dicho y sentido ya. Un desengaño apenas menos triste que el de Marian y una indignación aún mayor que la de Elinor. Se sucedieron con rapidez cartas, una tras otra, en las que la señora Dashwood expresaba su pensamiento y su padecer, sus temores por Marian y sus ruegos para que pudiera arrostrar con entereza la desventura. Terrible tenía que ser la aflicción de Marian para que su madre apelara a la entereza. Qué humillación y qué vergüenza habían de inspirar sus lágrimas para que ella no quisiera verla abandonada a su merced. En contra de su propio interés y bienestar, la señora Dashwood había decidido que, dadas las circunstancias, a Marian le convenía más seguir lejos de Barton, donde todo iba a recordarle el pasado del modo más triste e inexorable, y donde continuamente reviviría, pues ese había sido el único escenario de sus relaciones, la imagen de Willoughby. Recomendó, por lo tanto, a sus hijas, por todos los medios, no acortar su estancia en casa de la señora Jennings, cuya duración, aunque nunca exactamente fijada, todos habían previsto que no fuera inferior a 5 o 6 semanas. Allí Marian no podría evitar una variedad de ocupaciones, de intereses y de compañías que en Barton no podrían presentársele, y confiaba en que quizás se distrajera, alguna vez, en algo que no fuera sí misma, e incluso en alguna diversión, a pesar de que ahora tanto una como otra cosa le inspirasen la mayor repugnancia. En cuanto al peligro de volver a ver a Willoughby, su madre creía que se encontraba a salvo de él tanto en la ciudad como en el campo, dado que de ahora en adelante quienes se llamasen amigos suyos habrían de apartarle de su sociedad. Ningún designio debía hacer que se cruzaran sus caminos. Nunca por una negligencia podían aventurarse a una sorpresa, y el azar estaba en mayor desventaja en la aglomeración de Londres que en el retiro de Barton, donde tal vez pudiese darse la ocasión cuando Willoughby visitase Allenham obligado con motivo de su boda, lo cual había llegado a ser para la señora Dashwood, después de haberlo visto como probable, un hecho definitivo y esperado. Tenía además otra razón para desear que sus hijas no se movieran de donde estaban. Había sabido por una carta de su hijastro que éste y su mujer iban a ir a la ciudad antes de mediados de febrero, y le parecía correcto que de vez en cuando sus hijas se trataran con su hermano.
Marian había prometido dejarse guiar por la opinión de su madre, y por ello la acató sin protesta, aunque resultara ser muy distinta de la que ella había esperado y aunque creyera que estaba totalmente desencaminada, fundada sobre equivocados principios y que, con la exigencia de prolongar su estancia en Londres, la privaba del único olvido posible para su desgracia, la condolencia personal de su madre. Se sentía condenada a una compañía y a unos ambientes en los que nunca iba a tener un momento de paz. Pero fue para ella un motivo de gran consuelo saber que aquello que la perjudicaba convenía, en cambio, a su hermana. Y Elinor, por otro lado, que sospechaba que no iba a estar en su mano evitar del todo a Edward, se consoló pensando que, aunque por lo dicho quedarse en Londres comprometía su felicidad, iba a ser mejor para Marian que volver inmediatamente a Devonshire. Las preocupaciones tomadas para salvaguardar a su hermana de la sola mención del nombre de Willoughby no fueron en vano. Marian, aún sin saberlo, recogió sus frutos, pues ni la señora Jennings, ni Sir John, ni la señora Palmer siquiera hablaron de él una sola vez en su presencia. Elinor habría querido extender a sí misma el alcance de la prohibición, pero eso no pudo ser, y día tras día se vio obligada a dar fe de la indignación de todos ellos. Sir John no daba crédito a lo ocurrido. Hombre del que él siempre había tenido tantos motivos para pensar bien, un muchacho tan simpático. No creía que hubiese en Inglaterra jinete más audaz. No podía explicárselo, deseaba con toda el alma que ardiera en el infierno. Nunca, por nada en el mundo, volvería a dirigirle la palabra, ni aunque coincidieran por casualidad. Ni siquiera si se encontraban en el soto de Barton y tenían que pasar 2 horas esperando juntos. Ese bellaco, ese perro rastrero, y pensar que la última vez que le vio había querido regalarle uno de los cachorros de Folly. Pues no, se acabó. También la señora Palmer, a su manera, estaba enojada. Estaba decidida a borrarlo de su círculo inmediatamente, muy contenta de no haber llegado a conocerle siquiera. Con toda el alma suspiraba porque Combe Magna no estuviera tan cerca de Cleveland, pero eso era lo de menos, porque para ir de visita seguía estando demasiado lejos. Le odiaba tanto que había tomado la determinación de no volver a mencionar su nombre e iba a decirle a todo el mundo que era un pelele de mucho cuidado. Por lo demás, la solidaridad de la señora Palmer se manifestó en el acopio que hizo en la medida de sus posibilidades de pormenores acerca de la inminente boda, los cuales no dejó de referir a Elinor. Pronto estuvo en condiciones de informar de qué carrocero estaba construyendo el nuevo carruaje, de qué pintor hacía el retrato del señor Willoughby y de en qué tienda podía verse el traje de la señorita Grey. El silencioso y educado desinterés de Lady Middleton por el asunto fue un consuelo para el espíritu de Elinor, agobiado como estaba por las clamorosas atenciones de los demás. Fue un verdadero alivio saber que al menos a una persona de las que conocía todo le traía sin cuidado. Saber que había alguien que podía verla sin desear saciarse de detalles o sin querer desvivirse por la salud de su hermana. A veces las circunstancias del momento otorgan a las estimaciones de uno un valor más alto del que tienen en realidad, y en ocasiones esta obsequiosa condolencia mortificaba tanto a Elinor que pensaba que, para conseguir la paz, era más indispensable la buena educación que la buena voluntad. Lady Middleton expresaba su parecer 1 o 2 veces al día, 2 si se acordaba muy a menudo, diciendo «ha sido un duro golpe», y por medio de este desahogo continuo pero lleno de consideración, no solo fue capaz, los primeros días, de visitar sin inmutarse a las señoritas Dashwood, sino que, en poco tiempo, pudo hacerlo sin recordar una palabra del asunto. Y habiendo defendido así la dignidad de su propio sexo y expresado su severa reprobación de las equivocaciones del otro, se sintió libre para velar por el interés de sus propias reuniones y decidió, en consecuencia, si bien muy a pesar de Sir John, que, dado que la señora Willoughby iba a ser una mujer tan rica como elegante, iría, una vez casada, a dejar una tarjeta en su casa. Las pesquisas discretas y delicadas del coronel Brandon nunca dejaron de ser bien recibidas por la señorita Dashwood. Se había ganado con creces el privilegio de discutir en la intimidad el desengaño de su hermana, gracias al amistoso empeño que había puesto en mitigarlo, y ambos charlaban siempre con toda confianza. El doloroso esfuerzo de confesar sus pasadas penas y presentes afrentas tenía la mejor recompensa en las miradas compasivas que de vez en cuando le dedicaba Marian, y en la amabilidad de su acento cuando alguna vez, aunque eso no ocurría muy a menudo, se obligaba o podía obligarse a hablar con él.
Estos gestos le decían al coronel que el esfuerzo hecho le había favorecido, y por la misma razón Elinor abrigó esperanzas de que esta inclinación creciera en el futuro. Pero la señora Jennings, que no sabía nada de esto, que solo sabía que el coronel continuaba tan serio como siempre, y que ella no podía convencerle de hacer la proposición, ni recomendarle a Marian que la hiciese en su lugar, empezó a pensar, al cabo de 2 días, que, en vez de a mediados de verano, no los vería casados hasta el día de San Miguel, y, al cabo de 1 semana, que después de todo no habría boda ni nada. El buen entendimiento entre el coronel y la señorita Dashwood parecía más bien indicar que el privilegio de la morera, el canalillo y el cenador de tejo acabaría correspondiéndole a ella. Y, durante una temporada, el señor Ferrars estuvo ausente de sus pensamientos. A principios del mes de febrero, 15 días después de que llegara la carta de Willoughby, Elinor corrió con la ingrata tarea de informar a su hermana de que éste se había casado. Había tomado la precaución de ser ella misma la portadora de la noticia, así que se supo que la ceremonia se había celebrado, pues deseaba que Marian no se enterara por los periódicos, que cada mañana la veía examinar con inquietud. Recibió las nuevas con aplomo impecable. No hizo ningún comentario y al principio no derramó una sola lágrima. Pero poco después éstas empezaron a brotar y pasó el resto del día en un estado de postración no menos acusado que cuando se enteró de que el acontecimiento era inevitable. Los Willoughby dejaron la ciudad después de la boda, y ahora que el peligro de que se encontraran había desaparecido, Elinor confiaba en que su hermana, que aún no había salido de casa desde el día del golpe, se dejara convencer de reanudar paulatinamente sus antiguas costumbres. Por estas fechas, las 2 señoritas Steele, recién llegadas a casa de su primo en Bartlett's Buildings, Holborn, hicieron de nuevo su presentación ante sus más importantes parientes de Conduit y Berkeley Street, y en ambas casas se las recibió con gran cordialidad. A Elinor verlas solo le causó pesar, su presencia siempre la mortificaba, y apenas supo cómo contestar graciosamente a la abrumadora alegría que expresó Lucy al encontrarla aún en la ciudad. «Habría sufrido una gran desilusión si no la hubiera encontrado aún aquí», dijo repetidamente, haciendo hincapié en la palabra. «Pero nunca creí que fuese a marcharse. Estaba casi segura de que no iba a irse de Londres tan pronto, aunque Barton me dijo, ¿se acuerda?, que no iba a quedarse más de un mes. Pero entonces pensé que probablemente cambiaría usted de opinión llegado el momento. Habría sido una verdadera lástima marcharse sin ver a su hermano y a su esposa, y ahora tengo la seguridad de que no tendrá prisa en hacerlo. Me hace rabiosamente feliz ver que ha faltado a su promesa». Elinor la entendió perfectamente y se vio obligada a hacer acopio de todo su dominio de sí misma para fingir que no lo había hecho. «Bueno, querida», dijo la señora Jennings, «¿cómo han viajado?» «No en diligencia, por supuesto», repuso la señorita Steele, rápida y exultante. «Alquilamos un coche de posta para todo el camino, acompañadas por un joven muy elegante. El reverendo Davis se disponía a ir a la ciudad, así que pensamos alquilar un coche con él. Se portó como un caballero y pagó 10 o 12 chelines más que nosotras». «¡Oh, oh!», exclamó la señora Jennings. «¡Qué bonito gesto! Y el reverendo está soltero, seguro». «Pues ahora resulta», dijo la señorita Steele con cara de tonta, «que todo el mundo me gasta bromas a propósito del reverendo, y no sé por qué. Mis primos dicen que sin duda he hecho una conquista, pero yo puedo decirle que no pienso en él más de 2 veces en una hora. Dios mío, mira, allí tienes a tu galán Nancy», me dijo mi primo el otro día, cuando le vimos cruzar la calle en dirección a la casa. «Mi galán, por Dios», dije yo. «No sé de qué estás hablando. ¿El reverendo no es mi galán?» Sí, tiene usted mucha labia, querida, pero de nada le servirá. Ya veo que el reverendo es su hombre». «No, por Dios», repuso su prima con afectada seriedad, «y le ruego que lo desmienta si alguna vez lo oye decir». La señora Jennings le prometió inmediatamente que por supuesto no lo haría, y la señorita Steele fue con eso una mujer completamente feliz. «Supongo que cuando lleguen a la ciudad se hospedarán ustedes con su hermano y su esposa», dijo Lucy, volviendo a la carga después de una tregua en las insinuaciones hostiles. «No creo que lo hagamos». «Oh, sí, ya verá cómo sí». Elinor no quiso hacer el favor de volver a contradecirla. «Es una suerte que la señora Dashwood pueda prescindir de ustedes tanto tiempo». «¿Tanto tiempo, dice?», intervino la señora Jennings. «Pero si acaban de llegar». Lucy tuvo que guardar silencio.
Siento no haber podido ver a su hermana, dijo la señorita Steele. Qué lástima que no se encuentre bien. Marianne se había ido cuando llegaron. Es usted muy amable. Mi hermana lamentará también no haber tenido el gusto de verlas, pero últimamente se ha visto aquejada de fuertes dolores de cabeza de origen nervioso, para los que no es conveniente la compañía ni la conversación. Oh, querida, eso sí que es una lástima, pero con unas viejas amigas como Lucy y yo, creo que con nosotras podría hacer una excepción, y le prometo que ninguna de las dos diría ni una palabra. Elinor, muy educadamente, declinó el ofrecimiento. Posiblemente su hermana estaría acostada o en camisón, por lo que no podía bajar a verlas. «Oh, si se trata de eso», exclamó la señorita Steele, «podemos subir nosotras». Elinor empezaba a notar cómo su humor se rebelaba ante tanta impertinencia, pero una aguda reprimenda de Lucy la sacó del apuro, una reprimenda que en esta ocasión, como en muchas otras, aunque no volvió más delicados los modales de una de las hermanas, fue útil para dominar los de la otra. Capítulo 33. Tras cierta oposición, Marianne cedió a las súplicas de su hermana y consintió una mañana en salir durante media hora con ella y la señora Jennings. Puso, sin embargo, la muy expresiva condición de no hacer visitas y de acompañarlas únicamente a Grace de Sackville Street, donde Elinor tenía que negociar el cambio de unas antiguas joyas de su madre que se habían quedado pasadas de moda. Al llegar a la puerta de la tienda, la señora Jennings recordó que al otro extremo de la calle vivía una señora a quien debía una visita, y, como no tenía nada que hacer en Grace, se decidió que, mientras sus amigas se ocupaban de sus transacciones, ella iría a hacer la visita y volvería luego a buscarlas. Tras subir las escaleras, las señoritas Dashwood vieron que tenían mucha gente delante y que no quedaba nadie libre para atenderlas, y se vieron obligadas a esperar. No tenían más remedio que sentarse en el lado del mostrador que pareciera prometer la sucesión más rápida. En uno de ellos había solo un caballero, y es probable que Elinor no desestimara la esperanza de influir en la cortesía de éste para que despachase pronto sus asuntos. Pero el ojo perfeccionista del caballero y su gusto delicado resultaron superiores a sus modales. Buscaba un estuche para mondadientes, y hasta que no hubo decidido su tamaño, forma y ornato, cosas todas ellas que, tras un cuarto de hora de examen y discusión de todos los estuches que a tal efecto había en la tienda, acabaron encomendándose a la inventiva de su imaginación. No tuvo tiempo de prestar a las dos damas más atención que la contenida en 3 o 4 miradas muy descaradas, una manera de mirar que imprimió en la memoria de Elinor un cuadro de rostro y figura acusada, natural y genuinamente insignificantes, si bien con todos los acicalamientos de la última moda. Marianne, ajena a todo, se ahorró la molesta sensación de desdén y agravio ocasionada por este impertinente examen de los rasgos de ambas y por esta afectación de pisaverde ante los distintos horrores de los distintos estuches que se ofrecieron a su dictamen. Marianne era igual de capaz de quedarse ensimismada en sus pensamientos y de abstraerse de todo cuanto ocurriera a su alrededor en la tienda del señor Grey que en la intimidad de su habitación. Por fin el asunto quedó resuelto. El marfil, el oro y las perlas recibieron cada uno sus indicaciones, y el caballero, habiendo nombrado el último día en que podía garantizarse su existencia sin la posesión del estuche, se puso los guantes con lento cuidado y, concediendo otra mirada a las señoritas Dashwood, una mirada que más parecía exigir que expresar admiración, salió de la tienda con un aire feliz de presunción real y de imaginada indiferencia. Elinor no perdió el tiempo mientras exponía sus asuntos y cuando estaba a punto de saldarlos otro caballero se colocó a su lado. Ella se volvió un poco para verle la cara y con cierta sorpresa descubrió que era su hermano. El afecto y la alegría que expresaron por este encuentro fueron los justos para dar una impresión muy creíble en la tienda del señor Grey. En realidad, John Dashwood no lamentó volver a ver a sus hermanas. Al contrario, se puso muy contento, y el interés que mostró por su madre fue solícito y respetuoso. Elinor supo que Fanny y él llevaban 2 días en la ciudad. «Me habría gustado ir a veros ayer, pero fue imposible, pues tuvimos que llevar a Harry a la casa de fieras de Exeter Change y luego estuvimos el resto del día en casa de la señora Ferrars. Harry se lo pasó tremendamente bien. Esta mañana me levanté con toda la intención de ir a visitaros, en cuanto encontrara media hora libre, pero uno tiene siempre tanto que hacer los primeros días que está en la ciudad. Ahora he venido a Grace a encargar un sello para Fanny, pero creo que mañana finalmente podré ir a Berkeley Street y conocer a vuestra amiga, la señora Jennings. Tengo entendido que es mujer notablemente rica, lo mismo que los Middleton. Tenéis que presentármelos.
Como parientes de mi madrastra, tendré el gusto de ofrecerles mis respetos. He sabido que son excelentes vecinos vuestros en el campo. Excelentes, sin duda. Sus atenciones a nuestra comodidad, su cordialidad en todo momento, son más de lo que puedo expresar. Me alegra muchísimo saberlo, vaya, muchísimo de verdad. Pero no era para menos, son gente de gran fortuna, parientes vuestros, y con razón podía esperarse de ellos que contribuyesen sin reparar en detalles y atenciones a todo cuanto pudiera hacer más agradable vuestra situación. Así que estáis de lo más cómodamente instaladas en vuestra casita de campo y no os falta de nada. Edward nos contó verdaderas maravillas del lugar. En su género, lo más completo, nos dijo, y vosotros, por lo que parecía, encantadas como las que más. Nos llevamos una gran alegría al saberlo, os lo aseguro. Elinor sintió un poco de vergüenza por su hermano, y no lamentó eludir la necesidad de contestar cuando llegó el criado de la señora Jennings para decirles que su señora las estaba esperando en la puerta. El señor Dashwood las acompañó mientras bajaban las escaleras. Fue presentado a la señora Jennings a la puerta de su carruaje y se despidió manifestando de nuevo la esperanza de poder ir a visitarlas al día siguiente. La visita fue debidamente cumplida. Dio, al llegar, un amago de excusa por su esposa, que no le había acompañado. Pero su madre la tenía tan ocupada que realmente no le quedaba tiempo para ir a ninguna parte. La señora Jennings, no obstante, le dijo sin contemplaciones que no iba a entretenerse con ceremonias y que pensaba ir a presentar sin demora sus respetos a la señora de John Dashwood y que lo haría acompañada por sus huéspedes. Él, por su parte, estuvo ciertamente amable, aunque sin excesos, con sus hermanas, muy cortés y atento con la señora Jennings, y cuando poco después apareció el coronel Brandon, lo miró con una curiosidad que parecía indicar que solo necesitaba que le dijeran que era rico para ser igualmente atento con él. Al cabo de media hora, le pidió a Elinor que le acompañara dando un paseo a Conduit Street para ser presentado a Sir John y Lady Middleton. El tiempo era bastante bueno, y ella accedió de buena gana. Apenas acababan de salir de la casa y el señor Dashwood inició ya las pesquisas. ¿Quién es el coronel Brandon? ¿Es hombre de fortuna? Sí, tiene tierras en abundancia en Dorsetshire. Pues me alegro. Parece realmente un caballero, y creo, Elinor, que puedo felicitarte por la perspectiva de una vida respetable y bien situada. A mí, hermano, ¿qué estás diciendo? ¿Le gustas? Le he observado minuciosamente y estoy convencido de ello. ¿A cuánto asciende su fortuna? Creo que a unas 2.000 libras anuales. 2.000 libras anuales. Y a continuación, elevándose con esfuerzo a un extremo de entusiástica generosidad, añadió: «Ojalá fueran 4.000, Elinor. Tú no mereces menos». «Agradezco tu buena voluntad», contestó ella, «pero sé seguro que el coronel Brandon no tiene la menor intención de casarse conmigo». «Estás equivocada, Elinor, muy equivocada. Solo hay en ti un pequeño inconveniente que se lo impide. Quizá no se haya decidido todavía. Tal vez tu precaria fortuna le eche para atrás. Tal vez sus amigos se lo hayan desaconsejado. Pero las damas saben conceder con gran facilidad ciertas pequeñas delicadezas, ciertos pequeños estímulos que acabarán por convencerle, aunque sea a su pesar. Y no hay razón para que tú no debas intentarlo. No hay que suponer que por un sentimiento que hayas podido albergar en el pasado... En fin, ya sabes que una relación de esta clase no puede ni plantearse. Hay objeciones insalvables». «Eres demasiado sensata para no darte cuenta. El coronel Brandon es el hombre idóneo, y yo no escatimaré atenciones para verle a gusto contigo y con tu familia. Es una alianza que concitará el aplauso universal. En pocas palabras, es algo que, bajando la voz hasta un pomposo susurro, satisfará con creces a todas las partes». Reflexionando, sin embargo, añadió: «Bueno, lo que quiero decir es que todos tus amigos desean sinceramente verte bien situada. Fanny en particular, porque se interesa por ti de todo corazón, te lo aseguro. Y sin duda también le gustaría mucho a su madre, la señora Ferrars, una mujer muy bien dispuesta. Eso dijo el otro día». Elinor no se dignó a responder. «Sería algo notable», continuó su hermano, «y divertido, que Fanny y yo viéramos al mismo tiempo situarse en la vida ella a un hermano y yo a una hermana, cosa que, por cierto, no es del todo improbable». «¿Es que va a casarse el señor Edward Ferrars?», preguntó Elinor con resolución. «De hecho, aún no está decidido, pero es cosa que está en el aire. Su madre es una mujer excelente. La señora Ferrars, con la mayor liberalidad, le adelantará 1.000 libras anuales si el compromiso tiene lugar. La dama es la honorable señorita Morton, hija única del difunto Lord Morton,
y tiene 30.000 libras, un vínculo muy deseable por ambas partes, y yo no dudo de que con el tiempo se realizará. 1.000 libras son muchas libras para una madre, son mucho como adelanto, como cesión, pero la señora Ferrars tiene un noble espíritu. Por darte otra muestra de su liberalidad, el otro día, en cuanto llegamos a Londres, y sabiendo que en estos momentos no nadábamos precisamente en la abundancia, puso en manos de Fanny billetes de banco por valor de 200 libras. Presente aceptable en grado sumo, porque mientras estamos aquí llevamos una vida con muchos gastos. Hizo una pausa para que su hermana asintiera y participara. Esta se impuso a decir: «Sin duda, tanto en la ciudad como en el campo debéis tener gastos considerables, pero también tenéis una buena renta». «Yo diría que no tan buena como mucha gente supone. No quiero quejarme, sin embargo, no puedo negar que es una renta holgada y espero que con el tiempo sea mejor. Estamos vallando los campos de Norland y eso es un auténtico sumidero. Y luego, en este medio año, he hecho una pequeña adquisición. La granja de East Kingham. ¿La recuerdas? Donde vivía el viejo Gibson. Estas tierras eran tan deseables para mí en todos los aspectos, estaba tan cerca, tan justo al lado de las mías, que creí que era mi deber comprarlas. La conciencia me decía que no podía dejar que cayeran en manos ajenas. Un hombre tiene que pagar por lo que le conviene, y a mí me ha costado un montón de dinero». «¿Más de lo que crees que vale, de verdad?» «Vaya, espero que no. Habría podido venderla al día siguiente por más de lo que di, pero respecto al precio, lo cierto es que habría podido ser muy desafortunado, porque en esos días el precio del terreno y de los bienes de granja estaba tan bajo que, si no me hubiera asistido la suerte de tener la suma necesaria para vivir en poder de mi banquero, habría tenido que venderla por debajo de su valor». Elinor no pudo hacer otra cosa que sonreír. «Cuando llegamos a Norland tuvimos también otros gastos inevitables. Nuestro respetado padre, como sabes bien, legó a tu madre todos los efectos de Stanhill que quedaban en Norland, siendo todos ellos muy valiosos. Nada más lejos de mi ánimo que reprochárselo. Tenía el derecho innegable a disponer de sus bienes como mejor le pareciera, pero a raíz de esta elección nos hemos visto obligados a adquirir grandes cantidades de ropa blanca, porcelana, etc., a fin de suplir la pérdida. Podrás suponer cuán lejos estamos, al cabo de todo este dispendio, de ser ricos y en qué grado es aceptable la amabilidad de la señora Ferrars». «Por supuesto», dijo Elinor, «y asistidos por su liberalidad, espero que la vida aún nos depare momentos más favorables». «Dentro de 1 o 2 años, tal vez», contestó su hermano gravemente, «pero queda todavía mucho por hacer. Del invernadero de Fanny todavía no se ha levantado ni una sola piedra, y del jardín de flores no tenemos más que el proyecto». «¿Dónde vais a construir el invernadero?» «En el montículo que hay detrás de la casa. Para tener sitio hemos arrancado los viejos nogales. Se verá desde muchas partes de la finca, será una hermosa vista, y justo delante de él, en la pendiente, pondremos el jardín de flores y quedará precioso. Ya hemos limpiado el terreno de los viejos espinos que crecían sobre la cumbre». Elinor se guardó para sí sus reproches y su disgusto, y en verdad agradeció que Marian no se hallase presente para compartir su irritación. Habiendo dicho ya lo indispensable para trazar un panorama claro de su pobreza y para dejar de sentir la necesidad de comprar, en su próxima visita a Grace, un par de pendientes para cada una de sus hermanas, los pensamientos de John Dashwood tomaron un rumbo más grato, y empezó a felicitar a Elinor por tener una amiga como la señora Jennings. «Lo cierto es que parece una mujer con grandes virtudes. Su casa, su forma de vida, todo indica una buenísima renta. Y es una relación que no solo os ha prestado un gran servicio hasta el momento, sino que a la postre quizá resulte materialmente provechosa. Que os haya invitado a la ciudad es ciertamente un signo importante de su aprecio. De hecho, dice tanto de su interés por vosotras que con toda probabilidad no os olvidará en el momento de su muerte. Debe de tener un enorme legado». «Yo más bien diría que no tiene nada en absoluto, solo su pensión, que pasará a sus hijas». «Pero no cabe imaginar que viva con arreglo a su renta. Muy poca gente con sentido común haría algo así, y de todo lo que ahorre podrá disponer en el futuro». «¿Y tú no crees más probable que se lo deje a sus hijas antes que a nosotras?» «Sus hijas están las dos magníficamente casadas, y no veo por ello la necesidad de que se acuerde más de ellas. En cambio, en mi opinión, al tomarse tanto interés por vosotras y trataros de esta manera, os ha dado una especie de derecho a su futura consideración, un derecho que una mujer con conciencia no habrá de pasar por alto. No hay mayor amabilidad que la suya, y difícilmente puede estar haciendo lo que hace sin reparar en las expectativas a que da lugar». «No da lugar a ninguna de las partes más interesadas. La verdad, hermano, es que tus ansias de prosperidad y bienestar para nosotras
Te están llevando demasiado lejos. Bueno, a decir verdad, dijo él con actitud pensativa, la gente tiene muy pocos recursos a su alcance. Pero, querida Elinor, ¿qué le ocurre a Marian? Parece no estar bien, ha perdido el color y ha adelgazado mucho. ¿Está enferma? No está bien. Lleva varias semanas aquejada de los nervios. Cuánto lo siento. A su edad, la menor dolencia echa a perder la lozanía para siempre. Qué poco ha durado la suya. El pasado mes de septiembre era una muchacha bonita, no había otra igual, y con posibilidades para atraer a los hombres. Algo había de peculiar en su estilo de belleza que les agradaba. Recuerdo que Fanny solía decir que iba a casarse antes y mejor que tú. A ti te tiene un tremendo cariño, claro, pero de pronto eso fue lo que se le ocurrió. De todos modos, se equivocaba. Quisiera saber si ahora Marian se casará con un hombre con más de 500 o 600 libras anuales, a lo sumo, y mucho lamentaré si tú no consigues algo mejor. Dorsetshire. Conozco muy poco Dorsetshire, pero, querida Elinor, no sabes cuánto celebraré conocerlo mejor, y supongo que puedo esperar que nos cuentes, a mí y a Fanny, entre vuestros primeros y más agradecidos huéspedes. Elinor trató muy seriamente de convencerle de que no tenía ninguna probabilidad de verla casada con el coronel Brandon, pero para John Dashwood esta perspectiva era demasiado placentera para ser desestimada, y tenía toda la intención de tratar a dicho caballero con mayor intimidad y de fomentar la boda con todos los medios que estuvieran a su alcance. Personalmente estaba ya harto compungido por no haber hecho nada por sus hermanas, y sentía un deseo inconmensurable de que otras personas hicieran mucho, y una proposición a cargo del coronel Brandon o un legado de la señora Jennings constituía el modo más sencillo de expiar su propia negligencia. Tuvieron la suerte de encontrar a Lady Middleton en casa y Sir John llegó antes de que concluyera la visita. Hubo abundantes detalles por parte de todos. Sir John estaba predispuesto a que todo el mundo le gustase, y, aunque el señor Dashwood no parecía ser un gran entendido en materia de caballos, no tardó en tenerlo por hombre de bien. Mientras tanto, Lady Middleton reconoció en su porte un aire lo suficientemente a la moda para considerar valioso haberle conocido, y el señor Dashwood se marchó encantado con los dos. «Tendré cosas deliciosas que contar a Fanny», dijo durante el paseo de regreso en compañía de su hermana. «Lady Middleton es una mujer de lo más elegante, una mujer como las que a Fanny le gusta conocer, y también la señora Jennings, una mujer de lo más educada, aunque no tan elegante como su hija. Tu cuñada no tiene por qué tener escrúpulos de visitarla, lo que, a decir verdad, ha sido un poco el caso, y muy naturalmente, porque lo único que sabíamos nosotros era que la señora Jennings era la viuda de un hombre que se hizo rico de una manera baja, y tanto Fanny como la señora Ferrars tenían el fuerte prejuicio de que ni ella ni sus hijas eran de la clase de mujeres con las que a Fanny le gustaría verse asociada. Ahora puedo, sin embargo, darle los mejores informes sobre ambas». Capítulo 34. La señora de John Dashwood tenía tanta confianza en el juicio de su marido que justo al día siguiente fue a presentar sus respetos tanto a la señora Jennings como a su hija. Y su confianza se vio recompensada al comprobar que incluso dicha señora, incluso la mujer que alojaba a sus cuñadas, no era en absoluto indigna de su atención. Y en lo tocante a Lady Middleton la encontró una de las mujeres más encantadoras del mundo. También Lady Middleton quedó encantada con la señora Dashwood. Había en ambas una especie de fría suficiencia que las hizo sentirse mutuamente atraídas, y simpatizaron la una con la otra en una actitud de insípida formalidad y en una falta de entendimiento general. Los mismos modales, no obstante, que encarecieron a la señora de John Dashwood a los ojos de Lady Middleton no colmaron las aspiraciones de la señora Jennings, a quien no le pareció más que una mujercita estirada y antipática, que no había manifestado el menor afecto al ver a las hermanas de su marido y que apenas les había dirigido la palabra, pues del cuarto de hora que hizo el favor de pasar en Berkeley Street, al menos estuvo 7 minutos y medio sin decir nada. Elinor tenía muchas ganas de saber, aunque no se atrevió a preguntar, si Edward se encontraba en Londres. Pero Fanny jamás se habría permitido pronunciar su nombre delante de ella, a no ser en el caso de haber podido decirle que la boda de su hermano con la señorita Morton estaba ya decidida, o en el de que las expectativas de su marido respecto al coronel Brandon estuvieran confirmadas. Pues creía que Edward y Elinor estaban aún tan unidos el uno al otro que no bastaba separarlos de hecho, sino también de palabra, lo cual nunca estaba de más. La noticia, sin embargo, que ella no estuvo dispuesta a dar, no tardó en llegar por otro conducto. Lucy acudió pronto a exigirle a Elinor que se compadeciera de ella porque, a pesar de que Edward estaba ya en la ciudad con el señor y la señora Dashwood, no le era posible verle.
Él no se atrevía a ir a Bartlett's Buildings por miedo a que alguien le descubriese y, aunque las ganas que ambos tenían de verse eran cosa de no decir, de momento no podían hacer otra cosa que escribirse. Edward dio muestras personales de hallarse en la ciudad, visitando, en muy poco tiempo, 2 veces Berkeley Street. 2 veces encontraron su tarjeta sobre la mesa, al volver de sus quehaceres matinales. Elinor agradeció mucho estas visitas, pero agradeció aún más no haber estado en casa. El matrimonio Dashwood estaba tan encantado con los Middleton que, aunque nunca habían tenido mucha costumbre de ofrecer nada, decidieron ofrecerles una cena. Y así, poco después de haberse conocido, los invitaron a cenar a Harley Street, donde habían alquilado una bonita casa para 3 meses. También invitaron a sus hermanas y a la señora Jennings, y John Dashwood se aseguró personalmente de que no faltara el coronel Brandon, quien, feliz siempre de estar donde estuvieran las señoritas Dashwood, recibió esta apremiante muestra de cortesía un poco desprevenido, pero con la mayor gratitud. Iban todos a conocer a la señora Ferrars, pero no hubo manera de que Elinor supiera si sus hijos iban a formar parte de la recepción. La expectación por verla a ella, de todos modos, era motivo de sobra para merecer su interés, pues aunque ahora iba a poder conocerla sin aquella gran inquietud que un día se había imaginado que iba a sentir llegada la ocasión, aunque ahora iba a poder verla sin importarle en absoluto la impresión que fuese a causar, sus deseos de estar junto a la señora Ferrars, su curiosidad por saber cómo era, seguían siendo tan vivos como antes. Los alicientes que se prometía para la ocasión se incrementaron, poco después, de un modo más intenso que agradable, cuando supo que las señoritas Steele habían sido también invitadas. También habían sabido granjearse las simpatías de Lady Middleton, tan agradable se le había hecho a esta su insistencia, que aunque Lucy no tenía en verdad nada de elegante y su hermana nada siquiera de educación, se encontró tan bien dispuesta como Sir John cuando éste les pidió que pasaran con ellos 1 o 2 semanas en Conduit Street, y resultó ser de lo más conveniente para las señoritas Steele. Tan pronto se supo la invitación hecha por los Dashwood, dar comienzo a su estancia unos pocos días antes de que se celebrara la fiesta. Sus aspiraciones a la atención de la señora de John Dashwood, en su calidad de sobrinas del caballero que durante muchos años había ejercido la tutela de su hermano, de poco les habrían valido, sin embargo, a la hora de procurarse un par de sitios en su mesa. Pero, en calidad de huéspedes de Lady Middleton, había que recibirlas. Y Lucy, que llevaba mucho tiempo suspirando por ser presentada en persona a la familia, por conocer más de cerca su carácter y sus propias dificultades, y por tener una oportunidad para intentar ser bien acogida, muy pocas veces había sido tan feliz como cuando recibió la tarjeta de la señora de John Dashwood. El efecto que tuvo sobre Elinor fue muy distinto. Empezó inmediatamente a razonar que Edward, que vivía con su madre, tenía que ser invitado, igual que ésta, a una fiesta ofrecida por su hermana. Y verle por primera vez después de todo lo que había pasado, en presencia de Lucy, apenas sabía cómo iba a poder aguantarlo. Estos temores quizá no estuvieran del todo fundados en razones, y ciertamente no lo estaban en la verdad. En todo caso, se vieron aliviados, si no por sus propias reflexiones, por la buena voluntad de Lucy, que creyó ser causa de una terrible desilusión cuando le dijo que Edward no iba a estar presente el martes en Harley Street y que esperaba incluso ahondar en sus heridas queriéndole hacer creer que, si no asistía, era por lo extremadamente enamorado que estaba de ella, cosa que, cuando se hallaban juntos, él no era capaz de disimular. Y al fin llegó el martes, el importante día en que las 2 jovencitas iban a ser presentadas ante su formidable suegra. «Compadézcase de mí, señorita Dashwood», dijo Lucy, mientras subían las escaleras. Los Middleton habían llegado inmediatamente después de la señora Jennings, y ahora seguían los pasos del lacayo todos juntos. «Usted es aquí la única que sabe lo que yo siento. Apenas puedo sostenerme en pie, créame. Dios bendito, dentro de un momento voy a conocer a la persona que tiene en su mano toda mi felicidad. La persona que va a ser mi madre». Elinor habría podido consolarla rápidamente sugiriendo la posibilidad de que no fuera realmente a su madre, sino a la madre de la señorita Morton, a quien estaban a punto de conocer, pero en vez de hacerlo, le aseguró muy sinceramente que se apiadaba de ella. Para gran asombro de Lucy, la cual, aunque no se sentía nada cómoda en realidad, había confiado al menos en despertar en ella una envidia irreprimible. La señora Ferrars era una mujer menuda y delgada, de figura erguida hasta lo ceremonioso, y de aspecto severo hasta la acritud,
Tenía el cutis cetrino, las facciones pequeñas, sin gracia y naturalmente sin expresión. Pero una feliz contracción del ceño había salvado su semblante de la desgracia de ser insulso al infundirle los rasgos vigorosos del orgullo y la mala voluntad. No era mujer de muchas palabras, pues, a diferencia del común de las gentes, las proporcionaba al número de sus ideas, y de las escasas sílabas que suspiró, ni de una sola recibió el hálito de la señorita Dashwood, a quien miraba con la inquebrantable determinación de no hallar en ella un solo motivo digno de su agrado. Elinor no podía ahora sentirse desdichada a causa de esta actitud. Pocos meses antes le habría dolido sobremanera, pero ahora no estaba en manos de la señora Ferrars causarle disgustos. Y su forma diferente de tratar a las señoritas Steele, tan diferente que parecía a propósito para humillarla, tan solo le hizo gracia. No podía menos que sonreír viendo cómo madre e hija obsequiaban a quien precisamente, pues Lucy recibía especiales muestras de distinción, más ganas habrían tenido de humillar si hubieran sabido lo que ella sabía. Mientras que ella, que en comparación no tenía nada con qué hacerles daño, era manifiestamente menospreciada por ambas. Pero mientras sonreía observando tantas atenciones mal encaminadas, no podía dejar de pensar en la mezquina idiotez que las inspiraba, ni de contemplar las estudiadas gentilezas con las que las señoritas Steele lisonjeaban su persistencia, sin sentir por las cuatro el mayor desdén. Lucy no cabía en sí de gozo viéndose tratada con tantos honores, y la señorita Steele solo necesitaba que alguien le gastara una broma a propósito del reverendo Davis para ser completamente feliz. Fue una cena de postín, con una ingente servidumbre. Todo revelaba la inclinación de la anfitriona a las exhibiciones y las cualidades del anfitrión como respaldo. A pesar de todo, Fue una cena de postín, con una ingente servidumbre. Todo revelaba la inclinación de la anfitriona a las exhibiciones y las cualidades del anfitrión como respaldo. A pesar de todo, cuanto estaban construyendo y reformando en sus tierras de Norland, y a pesar de que su dueño había estado a punto una vez de verse obligado, por unos cuantos miles de libras, a vender en las más desfavorables condiciones, nada hacía pensar en aquella indigencia que él, de todo ello, había tratado de deducir. No se veía la pobreza por ninguna parte, excepto en la conversación, donde las deficiencias fueron, sí, considerables. John Dashwood no tenía muchas cosas interesantes que decir, y muchas menos su esposa, pero no cupo considerar la circunstancia una desgracia especial, pues era ampliamente compartida por el grueso de sus comensales, casi todos ellos aquejados por una u otra de estas taras para la amenidad: falta de juicio, ya fuera natural o adquirida, falta de elegancia, falta de espíritu o falta de carácter. Cuando las damas se retiraron al salón después de cenar, esta penuria se hizo particularmente visible, pues los caballeros habían imprimido en la conversación cierta variedad, la variedad de la política, del vallado de terrenos y de la doma de caballos. Pero entonces todo eso se acabó, y solo un tema ocupó a las señoras hasta que sirvieron el café, y fue la comparación entre la estatura de Harry Dashwood y la de William, el hijo segundo de Lady Middleton, ambos casi de la misma edad. Si los niños hubieran estado presentes, el asunto habría podido zanjarse con mucha facilidad midiéndolos a los dos sin más contemplaciones. Pero, como solo estaba Harry, no dejaron de ser todo conjeturas, y a toda la concurrencia asistía al mismo derecho a aferrarse a sus dictados y a repetirlos y volverlos a repetir cuantas veces les viniese en gana. Los bandos se definieron de la forma siguiente. Las dos madres, aunque convencida cada una de ellas de que su hijo era el más alto, decidieron cortésmente cada una en favor de la otra. Las dos abuelas, no tomando partido, pero con mayor sinceridad, apoyaron ambas con igual tesón a sus respectivos descendientes. Lucy, que difícilmente deseaba complacer más a una madre que a otra, era de la opinión de que ambos muchachos estaban considerablemente crecidos para su edad, y de ninguna manera podía concebir que existiera entre sus alturas la más mínima diferencia. La señorita Steele, por su parte, con mayor aplicación si cabe, dio con toda rapidez su voto en favor de los dos. Elinor, una vez emitido su parecer poniéndose del lado de William, con lo que ofendió a la señora Ferrars ni mucho menos tanto como a Fanny, no vio la necesidad de abundar en ello con ulteriores aserciones, y Marian,
Cuando se le preguntó, ofendió a todo el mundo al declarar que no podía dar su opinión sobre un tema en el que nunca había pensado. Antes de dejar Norland, Elinor había pintado para su cuñada un par de bonitas escenas que, recién enmarcadas y traídas a la casa, decoraban ahora su actual salón. Y, como llamaron la atención del señor Dashwood cuando siguió a los demás caballeros en su entrada a dicha estancia, éste las descolgó solícitamente para ofrecerlas a la admiración del coronel Brandon. El coronel reconoció que no aspiraba a dárselas de entendido, pero admiró vivamente las escenas, como habría hecho con cualquier cosa que hubiese pintado la señorita Dashwood, y, habiéndose espoleado, naturalmente, la curiosidad de los demás, los dibujos pasaron de mano en mano, librados a la inspección general. La señora Ferrars, ignorando que eran obra de Elinor, solicitó especialmente examinarlos y, después de haber recibido el encomiable testimonio de la aprobación de Lady Middleton, Fanny se los entregó a su madre, informándola oportunamente mientras lo hacía de que su autora era la señorita Dashwood. «Ah», dijo la señora Ferrars, «muy bonitos». Y sin mirarlos siquiera volvió a pasárselos a su hija. Quizá Fanny pensara por un momento que su madre había sido bastante grosera, porque, con cierto sonrojo, rápidamente añadió: «Son muy bonitos, señora, ¿no es cierto?». Y, sin mirarlos siquiera, volvió a pasárselos a su hija. Quizá Fanny pensara por un momento que su madre había sido bastante grosera, porque, con cierto sonrojo, rápidamente añadió: «Son muy bonitos, señora, ¿no es cierto?». Pero entonces el temor de haber sido demasiado educada, demasiado halagüeña, debió de volver a apoderarse de ella, porque poco después agregó: «¿No os parece, señora, que recuerdan un poco al estilo pictórico de la señorita Morton? La señorita Morton pinta tan bien, qué magnífica ejecución la de su último paisaje». «Magnífica, sí, pero es que ella lo hace todo bien». Marian no fue capaz de aguantar esto. La señora Ferrars ya la había ofendido bastante, y esta alabanza tan fuera de lugar, a costa de Elinor, y aun sin conocer la intención primordial que la inspiraba, la sacó en el acto de quicio, al punto de exclamar con pasión: «Vaya manera de elogiar las cosas. ¿Y a nosotras qué más nos da la señorita Morton? ¿Quién la conoce? ¿A quién le importa? Es de Elinor de quien se trata». Y con estas palabras arrebató los dibujos de manos de su cuñada y se puso a elogiarlos del modo que en justicia les correspondía. La señora Ferrars pareció enojarse sobremanera y, más tiesa y erguida que nunca, pronunció secamente esta severa inventiva: «La señorita Morton es la hija de Lord Morton». Fanny parecía también muy enfadada, y su marido estaba todo asustado de la audacia de su hermana. A Elinor le había dolido más el arrebato que lo que de él se había derivado, pero los ojos del coronel Brandon, fijos en Marian, denotaban que, de toda la escena, únicamente retenía la entrega, el corazón leal que era incapaz de tolerar el más mínimo desprecio infligido a su hermana. Pero los ojos del coronel Brandon, fijos en Marian, denotaban que, de toda la escena, únicamente retenía la entrega, el corazón leal que era incapaz de tolerar el más mínimo desprecio infligido a su hermana. Pero los sentimientos de Marian no se detuvieron aquí. La fría y repetida insolencia de la actitud de la señora Ferrars le parecía augurio de una serie de obstáculos y penalidades para Elinor que su propio corazón dolorido le había enseñado a esperar con horror. E impelida por un fuerte acceso de su sensibilidad apasionada, se dirigió, al cabo de un momento, hacia el asiento de su hermana y, abrazándola por el cuello y uniendo su mejilla a la suya, le dijo en voz baja pero premiosa: «Elinor, querida mía, no les hagas caso, no les consientas que te hagan infeliz». No pudo decir más, se había quedado exánime y, ocultando el rostro contra un hombro de Elinor, rompió a llorar. Todo el mundo se percató de ello, y casi todo el mundo manifestó su preocupación. El coronel Brandon se levantó y fue hacia ellas sin saber lo que hacía. La señora Jennings, con un muy sentido «¡Ah, pobre criatura!», ofreció inmediatamente sus sales, y Sir John se sintió tan desesperadamente enfurecido contra el artífice de esta aflicción nerviosa que cambió en el acto de asiento y, poniéndose al lado de Lucy, le expuso, entre susurros, una breve relación del desagradable lance. Unos pocos minutos más tarde, sin embargo, Marian se recobró lo suficiente para poner fin al revuelo y volver a ocupar su sitio entre los demás. Su humor, no obstante, conservó la impresión de lo sucedido durante toda la velada. «Pobre Marian»,
Pobre Marian, le dijo su hermano en voz baja al coronel Brandon, tan pronto como pudo atraerse su atención. Carece de la buena salud de su hermana. Es muy nerviosa, no tiene su constitución, y uno no puede dejar de pensar que, para una mujer que ha sido una beldad, debe ser muy molesto perder su atractivo personal. Tal vez no lo crea, pero Marian era, hace tan solo unos meses, una muchacha de considerable hermosura, tan hermosa como Elinor. Pero ahora ya lo ve. De todo eso no queda ni rastro. Capítulo 35. Elinor había satisfecho su curiosidad de ver a la señora Ferrars. Gracias a ella había sabido que todo cuanto pudiera contribuir a estrechar los lazos entre las dos familias era indeseable. Había visto cuánto necesitaba de su orgullo y mezquindad, y del ojo acendrado con que la prejuzgaba, para comprender todas las dificultades que habrían complicado su compromiso con Edward y retrasado su boda. Si éste hubiera sido, por otra parte, libre de decidir, y casi había visto lo bastante para sentirse afortunada y agradecida por la presencia de un obstáculo mayor que le evitaría sufrir cualquier otro creado por la señora Ferrars, que le evitaría depender de su capricho o de todo esfuerzo en pos de su consideración. O, si no llegó a felicitarse completamente por el hecho de que Edward estuviera encadenado a Lucy, concluyó al menos que, si Lucy hubiese sido más simpática, bien habría debido felicitarse por ello. Elinor tenía ganas de saber si los modales de la señora Ferrars iban a ser capaces de elevar el alma de Lucy, si el interés y la vanidad de ésta iban a cegarla hasta el punto de convertir en auténticos cumplidos las atenciones que parecieron prodigársele solo porque ella no era Elinor, o al punto de permitir a Lucy crecerse sobre una preferencia que se le había otorgado únicamente porque se desconocía su verdadera posición. Pero que sí se lo permitía, no solo lo habían revelado sus ojos durante la velada, sino que volvió a revelarse, y más claramente, a la mañana siguiente, cuando, por expreso deseo suyo, Lady Middleton la dejó en Berkeley Street para darle oportunidad de ver a Elinor a solas y de contarle en qué medida la embargaba la felicidad. La oportunidad resultó tener la suerte de su parte, porque, a poco de llegar, la señora Jennings tuvo que ausentarse a causa de un mensaje que había recibido de la señora Palmer. «Mi querida amiga», exclamó Lucy en cuanto estuvieron solas, «he venido a decirle cuán feliz soy. ¿Cabe imaginar mayor halago que la forma que tuvo la señora Ferrars de tratarme ayer? ¡Oh, cuánta amabilidad! Ya sabe lo atemorizada que me tenía la idea de conocerla. Pero desde el momento en que fui presentada su trato fue tan afable que casi podría decirse que se encaprichó conmigo. Dígame, ¿no fue eso lo que ocurrió? ¿Usted lo vio? ¿Y no se quedó impresionada?» «Estuvo ciertamente muy atenta con usted». «¿Atenta? ¿Es que solo fueron atenciones lo que usted vio? Yo vi mucho, muchísimo más. Una amabilidad que no tuvo con nadie más que conmigo. Ningún orgullo, ninguna afectación. Y su cuñada lo mismo. Toda dulzura y amabilidad». Elinor quería cambiar de tema, pero Lucy aún la obligó a reconocer que no le faltaban motivos para ser feliz, y Elinor no tuvo más remedio que seguir con lo mismo. «Sin duda, si hubieran sabido lo de su compromiso», dijo, «nada habría podido ser más adulador que el trato que recibió, pero no siendo este el caso». «Esperaba oírle decir una cosa así», replicó Lucy rápidamente, «pero la señora Ferrars no tenía motivo alguno para fingir que yo le gustaba si no era así, y gustarle lo es todo para mí. No logrará usted arruinar mi satisfacción. Estoy segura de que todo acabará bien y de que no habrá el menor impedimento, al contrario de lo que yo ya me había acostumbrado a pensar. La señora Ferrars es una mujer encantadora, lo mismo que su cuñada de usted. La verdad es que son las dos maravillosas. No me explico cómo nunca me dijo lo simpática que era la señora Dashwood». Elinor no tenía respuesta para eso, y no intentó darla siquiera. «¿Se encuentra mal, señorita Dashwood? Parece alicaída. No dice nada. Seguro que no se encuentra bien». «Nunca me he encontrado mejor». «Pues me alegro de todo corazón, pero lo cierto es que no lo parece. Lamentaría mucho verla caer enferma. Usted, que ha sido mi mayor y único consuelo. ¿Sabe Dios lo que habría sido de mí sin su amistad?» Elinor intentó responder con cortesía, desconfiando, con todo, de conseguirlo, pero pareció satisfacer a Lucy, porque ésta de inmediato continuó. «La verdad es que no me cabe ninguna duda del interés que se toma por mí, y, después del amor de Edward, es usted el mayor consuelo que tengo. Pobre Edward.
Pero ahora tenemos una buena oportunidad. Podremos vernos y vernos muy a menudo, y me atrevería a decir que pasaremos largos ratos en Harley Street. Edward hace media vida en casa de su hermana, y además ahora Lady Middleton y la señora Ferrars se visitarán. Y la señora Ferrars y su cuñada de usted tuvieron las dos la bondad de decirme más de una vez que siempre sería muy bien recibida. ¡Oh, qué encanto de mujeres! Si alguna vez le dice usted a su cuñada lo que pienso de ella, estoy segura de que se quedará corta. Elinor, sin embargo, no estaba dispuesta a alimentar esperanzas de que se lo dijera a su cuñada. Lucy prosiguió. Estoy convencida de que, si le hubiera desagradado a la señora Ferrars, me habría dado cuenta en el acto. Si solo me hubiera dispensado lo más elemental cortesía, es decir, si no me hubiera dirigido la palabra y se hubiera comportado después como si no estuviera presente y no me hubiera mirado con buenos ojos, ya sabe usted lo que quiero decir. Si me hubiera tratado de esa forma tan severa, habría renunciado a todo con gran desesperación. No habría podido aguantarlo. Porque cuando algo no le gusta, me consta que es una mujer de lo más desagradable. Elinor no pudo replicar a este triunfo de las buenas maneras porque la puerta se abrió de par en par y, después de que el criado lo anunciara, el señor Edward Ferrars entró en la habitación. Fue un momento muy delicado, y la expresión de todos mostró lo delicado que era en realidad. Se sintieron extraordinariamente ridículos, y Edward parecía tener tantas ganas de salir por donde había entrado como de avanzar unos pasos más. Había caído sobre ellos en su forma menos halagüeña, la precisa circunstancia que todos, por encima de todo, hubieran querido evitar. No solo estaban los tres juntos, sino que lo estaban sin la protección de otra persona. Las damas fueron las primeras en serenarse. No correspondía a Lucy descubrirse, pues el secreto debía aún guardar sus apariencias. Por esta razón podía tan solo reflejar sus tiernos sentimientos y, tras saludarle en ostentación, no dijo ni una palabra. Pero Elinor tenía una parte más importante que desempeñar, y tan deseosa estaba, por bien de Edward y por el suyo propio, de desempeñarla bien que, tras un momento de reflexión, se obligó a darle la bienvenida con una mirada y unos modales que fueron casi desenvueltos y casi indisimulados. Un nuevo forcejeo, un nuevo esfuerzo aún los mejoró. No iba a permitir que la presencia de Lucy o la conciencia de haber sido objeto de alguna injusticia la frenase a la hora de decir que se alegraba de verlo y que había sentido mucho no estar en casa en su anterior visita a Berkeley Street. No iba a arredrarse y no iba a dejar de dedicarle las atenciones que, como amigo y casi como pariente, se merecía, por culpa de la inquisitiva mirada de Lucy, por quien no había tardado en advertir que era vigilada muy de cerca. Esta actitud inspiró cierta confianza a Edward, que adquirió el valor suficiente para tomar asiento, pero su embarazo aún excedía al de las damas en una proporción que el caso permitía considerar razonable, pero que quizá su sexo permitiera considerar raro, pues su corazón no era indiferente como el de Lucy, y su conciencia no estaba del todo tranquila como la de Elinor. Lucy, con un aire recatado y compuesto, parecía empeñada en no facilitar la comodidad de los demás, y se abstuvo de decir palabra, y casi todo cuanto se dijo fue por boca de Elinor, que se vio obligada a comunicar por iniciativa propia todas las noticias sobre la salud de su madre, sobre su viaje a la ciudad, etc., que Edward habría tenido que pedir y no pidió. No acabaron aquí sus esfuerzos, pues poco después se sentía ya tan heroicamente dispuesta como para tomar la decisión, alegando que iba en busca de Marian, de dejar a Lucy y Edward a solas, cosa que en verdad hizo, y de la forma más generosa, pues antes de ir a por su hermana, se entretuvo bastantes minutos en el descansillo con la más noble entereza. Luego, sin embargo, llegó la hora de que cesaran los raptos de Edward, pues Marian, en su alegría, no perdió el tiempo y se precipitó en el salón. El placer de verle fue como cualquier otro sentimiento suyo, intenso en sí mismo e intensamente manifestado. Le tendió una mano, que fue tomada, y, al hablarle, su voz expresó un afecto fraternal. «¡Querido Edward!», exclamó. «¡Qué feliz oportunidad! Ha venido usted casi a arreglarlo todo». Edward trató de corresponder a esta diferencia como debía, pero ante tales espectadores no se atrevió a decir ni la mitad de lo que sentía realmente. Volvieron todos a ocupar sus asientos y por unos breves instantes guardaron silencio. Mientras tanto, Marian miraba con la más elocuente ternura a veces a Edward, a veces a Elinor, lamentando únicamente que la mal recibida presencia de Lucy refrenara su mutuo disfrute. Edward abrió la conversación para hacerse eco del cambiado aspecto de Marian y expresar su temor de que Londres no le sentara bien.
«Oh, no se preocupe por mí», contestó ella con enérgica resolución, aunque al hablar los ojos se le llenaron de lágrimas. «No se preocupe por mi salud. Elinor está bien, ya lo ve. A usted y a mí eso debe bastarnos». Esta observación no estaba prevista para hacer que Edward o Elinor se sintieran más a gusto, ni para conciliar la buena fe de Lucy, que alzó la vista para mirar a Marian con no mucha benevolencia. «¿Le gusta Londres?», dijo Edward, deseoso de decir algo que pudiera introducir un nuevo tema. «A mí nada. Había abrigado perspectivas placenteras, pero no he satisfecho ninguna. Verle a usted, Edward, ha sido el único consuelo que se me ha deparado, y, a Dios gracias, sigue siendo el mismo hombre de siempre». Hizo una pausa. Nadie dijo nada. «Elinor», añadió Marian un momento después, «creo que Edward debería hacerse cargo de nosotras en nuestro viaje de regreso a Barton. Supongo que nos marcharemos dentro de 1 o 2 semanas y confío en que Edward no se muestre muy reacio a cumplir el cometido». El pobre Edward murmuró algo, pero nadie supo qué, ni siquiera él mismo. Pero Marian, que notaba su inquietud y podía atribuirla fácilmente a la causa que mejor le conviniera, se dio por satisfecha y empezó a hablar de otra cosa. «¿Qué día pasamos ayer, Edward, en Harley Street? ¡Qué aburrimiento, qué mortal aburrimiento! De todos modos, tengo, a este respecto, muchas cosas que decirle, pero ahora no es el momento». Y con esta discreción admirable emplazó para ocasión más privada la firme comunicación por la que él habría de enterarse de que había encontrado a sus parientes comunes más desagradables que nunca, y que había sido su madre la más desagradable en particular. «Pero, ¿por qué no fue usted, Edward? ¿Por qué no estaba allí?» «Tenía otros compromisos». «¿Compromisos? ¿Qué compromisos, si le esperaban sus amigas?» «Tal vez, señorita Marian», intervino Lucy, no pudiendo resistir la tentación de vengarse un poco, «¿crea usted que todos los jóvenes incumplen sus compromisos, sean grandes o pequeños, si no tienen interés en atenderlos?» Elinor se enfadó mucho, pero Marian pareció completamente insensible a la pulla, pues muy tranquila replicó: «La verdad es que no, pues, hablando en serio, estoy segura de que solo la conciencia apartó a Edward de Harley Street, y creo realmente que tiene la conciencia más delicada del mundo, la más escrupulosa a la hora de cumplir cualquier compromiso, por pequeño que sea, y por contrario que pueda ser a su gusto o interés. Su mayor temor es causar disgustos o traicionar esperanzas, y no hay nadie tan incapaz como él de ser egoísta. Así es, Edward, y así lo diré. ¿Por qué no va a permitir que se le alabe? Si tanto le molesta, no debe ser amigo mío, pues quienes acepten mi amor y mi aprecio deben resignarse a que los elogie sin tapujos». El carácter de este panegírico resultó, sin embargo, en el presente caso, particularmente inapropiado para los sentimientos de 2/3 partes de auditorio, y para Edward fue tan deprimente que no tardó en levantarse y despedirse. «¿Se va tan pronto?», dijo Marian. «Querido Edward, no puedo permitirlo». Y atrayéndolo un poco hacia ella, le dijo en un persuasivo susurro que Lucy tenía que estar a punto de marcharse. Pero hasta este aliciente fracasó, porque Edward, en efecto, se fue, y Lucy, que se habría quedado aunque la visita hubiese durado 2 horas, poco después hizo lo propio. ¿Qué le traerá por aquí tan a menudo?», dijo Marian en cuanto salió. «¿Es que no veía que queríamos que se fuera? ¡Qué engorro para Edward!». «¿Por qué un engorro? Somos todas amigas suyas, y a Lucy la conoció antes que a nosotras. Es de lo más natural que desee estar en su compañía tanto como en la nuestra». Marian la miró fijamente y dijo: «Ya sabes, Elinor, que no soporto esta forma de hablar. Si lo que pretendes es solo que alguien contradiga lo que acabas de decir, como debo suponer que es el caso, tendrías que saber que soy la última persona en el mundo dispuesta a hacerlo. No puedo rebajarme a ser juguete de confirmaciones superfluas». A continuación salió de la estancia, y Elinor no osó seguirla para añadir algo más, pues, obligada por su promesa de secreto a Lucy, no estaba en condiciones de dar a Marian ninguna información convincente. Y, por dolorosas que pudieran ser las consecuencias de que persistiera en el error, se veía forzada a someterse a ellas. La única esperanza que le quedaba era que Edward no se expusiera muchas veces o no la expusiera a ella, al penoso trance de ser testimonio de las desencaminadas efusiones de Marian, ni al de reproducir en ninguno de sus pormenores las ingratas sensaciones que habían acompañado su reciente encuentro. Y para esta esperanza razones no le faltaban.